¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a realizar este video que es el de capacidad de procesos número 4, con un ejercicio completamente integral de lo que conlleva todo lo que es capacidad de procesos, pero utilizando únicamente la estadística descriptiva. Aquí hace falta mucho por analizar con estadística inferencial, pero el video solamente es tomando en cuenta la estadística descriptiva. El ejemplo que aparece en el libro de Humberto Gutiérrez Pulido nos habla de lo siguiente. Dice, otro modelo de llanta para automóviles se tiene que la longitud de capa debe ser de 550 milímetros, es decir, ese es el valor nominal, esa es la cantidad óptima, con una tolerancia de más menos 8 milímetros, es decir, que la capacidad máxima puede ser 558 o la mínima 542 en las especificaciones. La longitud de la capa es el resultado de un proceso de corte de una tira de hule. Y por cierto, el hule es una planta que debe garantizar la longitud que esté entre la especificación inferior de 542 y la superior que es de 558, con un valor ideal o nominal de un valor nominal de 550 milímetros. Ese es lo ideal, lo óptimo, ¿verdad? Para detectar la posibilidad de presencia de causas especiales de variación y en general con monitorear el correcto funcionamiento del proceso de corte, en este caso cada hora se toman 5 capas y se miden, es decir, que hay un muestreo sistemático de en tiempo que cada hora que está pasando se están sacando 5 muestras aleatorias y se están midiendo. Los datos obtenidos en los últimos 4 días, es decir, que si tú multiplicas 5 por 8 son 40 en 4 días, pues vas a encontrar un total de 180 datos. Se muestran los aspectos más relevantes para evaluar la capacidad de los procesos de corte para cumplir con la especificación de la longitud de la capa. Se sigue el análisis hecho. Entonces vamos a hacer el análisis tomando en consideración que tenemos un formato hecho, formato similar. En las empresas utilizan pues los auditores de calidad ya formatos hechos o diseñados por la gerencia de calidad. Y vamos a asumir de que aquí solo tenemos aquí donde vamos rellenando los datos. Entonces, cada muestra eh, lo que saca son 5 observaciones, 5 llantas tomadas al azar y las miden, ¿no? Esta es una muestra, esta es otra muestra con otras 5 observaciones y así sucesivamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la media para cada una de las muestras y las observaciones que tenemos por acá. Entonces nos vamos acá a utilizar la función promedio y vamos a calcular el promedio de cada una de las observaciones ahí. Vamos a arrastrar, arrastramos y encontramos los valores ahí de la media. Lo mismo hacemos con el rango. El rango es el dato mayor menos el menor. Entonces va a ser máximo, el máximo dato de estos 5 que tenemos por acá, menos el mínimo valor de estos 5 datos que tenemos por aquí. Vamos ahora solo a jalar y encontramos por ahí pues el valor del rango. Posteriormente, abajo me piden a mí que yo saque el promedio del promedio, es decir, que saque el promedio de los promedios de cada una de las observaciones que obtuve. Entonces, vamos a poner aquí promedio. Vamos a seleccionar el rango de datos y calculamos su promedio. Igual el rango. Al rango también le vamos a calcular su promedio. Poner acá la fórmula. Promedio. Seleccionamos. Y tenemos el promedio. Entonces, en promedio de las medias es de 552.5 milímetros en las capas de las llantas, con un rango de 4.6. Bien, hemos completado la primera parte. Vamos con la segunda parte. La segunda parte es encontrar las medidas de tendencia central. En este caso, la media nosotros ya la obtuvimos, que es el mismo valor que tenemos por acá. Vamos a calcular su mediana. Mediana de
todos los datos que tenemos por aquí. Igual calculamos la moda de todos los datos que tenemos por acá. Y ya tenemos entonces las medidas de tendencia central. Si ustedes se fijan, el proceso aparentemente está bien centrado, ¿verdad? Tanto la mediana, la moda como la media tienen valores igualitos, excepto la media, que es 552.5 milímetros. Sin embargo, la mediana me dice a mí que yo tengo datos exactamente a la mitad, que tengo datos a la mitad mayores a 552 y exactamente a la mitad para abajo, exactamente valores menores a 552. Y el valor que más se repite dentro de los datos que yo tengo ahí es el valor de la moda, que son 552 milímetros en la anchura de las capas de las llantas. Ahora vamos a calcular el rango medio, que ya lo tenemos. El rango medio nosotros ya lo calculamos. Eso lo vamos a copiar. Vamos a calcular ahora la desviación estándar. Lo vamos a hacer con la fórmula DESBEST. Es con esta. De todos los datos. Tenemos ahí la desviación estándar. Pero acá hay algo bien importante, jóvenes. Cuando usted hace un muestreo sistemático, así como lo tenemos aquí en la tabla, que cada hora se estaba sacando un muestreo, y usted tiene ese muestreo en diferentes mediciones, entonces usted tiene que reformular ahí, cambiar la fórmula de desviación. La fórmula que usted va a utilizar desviación va a ser igual al rango sobre un valor de 2, que es un valor constante de tabla. Esas tablas aparecen al final del libro, del libro de Humberto Gutiérrez Pulido. Entonces, en este caso de acá, va a ser el valor del rango dividido entre 2.326. Entonces me da un valor de 1.98. Entonces tenemos aquí el valor del rango, desviación y la desviación ya utilizando valores constantes de tabla. Posteriormente vamos a calcular ahora los límites reales inferiores y superiores. Entonces en el límite real inferior lo que vamos a hacer es tomar la media. Y a esto le vamos a restar 3 veces 3 por la desviación estándar que acabamos de calcular. Y lo mismo con el límite real superior, va a ser la media, pero ahora va a ser más 3 veces multiplicado el valor de la desviación estándar. Entonces, si ustedes se fijan en los límites reales del proceso, fíjense que en la parte inferior está cumpliendo. Porque si yo digo que yo tengo un valor nominal de 550 más menos 8, yo le resto los 8 para encontrar el límite real inferior o el límite inferior nominal, me da 542, o sea que estoy cumpliendo con la parte de la parte inferior. Sin embargo, con la parte superior no estoy cumpliendo, porque tengo 558.44 y el valor nominal es 558. Entonces por ahí ya tengo una idea de lo que está pasando. Bien, ahora posteriormente vamos a encontrar el valor máximo de todos los datos. Valor máximo de todos los datos. Entonces, aquí encontramos el máximo. Lo mismo vamos a hacer con el mínimo. El mínimo. El rango, que es la diferencia entre uno y el otro, entre el mayor y el menor. La fórmula de Sturges, que es 1 más 3.3 por logaritmo de base 10 de 180 datos. Y por último la anchura, que sería el rango dividido entre la fórmula de Sturges. Entonces la anchura va a ser 1. Bien, jóvenes, hasta aquí entonces hemos completado. Esta información es para poder llenar la tabla, para poder hacer el histograma. Entonces, en el límite inferior, el real inferior, vamos a utilizar el valor del mínimo que encontramos por aquí, que es 548. Al superior, lo que vamos a ir haciéndole, como la anchura es de 1, le vamos a ir sumando 1. Entonces, a este mismo valor, yo le voy a sumar más 1.
El siguiente va a ser el mismo valor. El siguiente va a ser el mismo valor, pero sumándole la anchura, que es 1. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo. Ahí claro, hay una fórmula más práctico para hacerlo, pero lo vamos a hacer así para que usted entienda. Si lo quiere hacer de forma manual, también lo puede hacer. Pero definitivamente todo el mundo utiliza el Excel hoy en día, ¿no? Entonces, vamos a llenar toda la tabla. Dirán, ¿y por qué la primera fila no? Bueno, ya voy a explicar qué es lo que sucede con la primera fila. Estamos llenando esta tabla. Ya automáticamente ya me tira el valor, ya Excel ya reconoció cuál es el seguimiento. Bien, ya tenemos entonces ahí los límites reales inferiores y límite real superior. Dejé esto aquí adrede porque a la hora de hacer el polígono de frecuencias yo ocupo que empiece en 0. Entonces eso lo vamos a rellenar hasta el final. Ahora lo que vamos a proceder ahora es a calcular la frecuencia. Y la frecuencia es la cantidad de datos que se repiten entre este intervalo, entre 548 y 549. ¿Cuáles son los datos que más se repiten? Entonces para ello vamos a utilizar la fórmula de frecuencia. Tomamos todo el rango de datos. Le vamos a dar F4, lo vamos a fijar. Y lo que vamos a hacer es tomar solo los límites reales superiores. Cerramos el paréntesis y encontramos el valor. Vamos a arrastrar y encontramos esos valores. Pero estos valores, ojo, estos valores no son los reales, excepto el primero. Estos valores hay que restarle los valores anteriores para poder encontrar los 180 datos que me da acá hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Me ubico en la celda, fíjense bien, me ubico en la segunda celda. Bueno, en este caso sería la tercera celda. Y lo que voy a hacer es restarle la anterior, menos el valor anterior. Ya se lo resté. Hago exactamente lo mismo, pero ojo, ya con el siguiente tengo que hacer una suma. Tengo que hacer una suma de esos dos datos. Hago lo mismo con el siguiente, menos la suma de estos tres datos. Vamos que sí. Vamos con el siguiente. Suma de estos datos que yo tengo acá. En el siguiente otra vez la suma. Suma de estos datos que yo tengo aquí. Vamos que sí. Falta ahí colocar el paréntesis. Suma de todos estos datos que tenemos por acá. Cerramos el paréntesis. Luego otra vez suma de todos estos datos que tenemos por acá. Tenemos el siguiente. Suma de todos estos datos que tenemos por acá. Damos que sí, falta el paréntesis. Y vamos con el último dato. Menos suma de todos estos datos que tenemos por acá. Ok, si yo sumo, si yo saco el total, me debería dar los 180 datos. ¿Sí? Y ahí está. Tenemos acá un N. Vamos a ponerlo acá. Lo vamos a poner en amarillo. Vamos a encerrar. Y lo vamos a poner en negrita. Entonces ahí ya nos damos cuenta que estamos con el total de datos. Ahora vamos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, pues el primer dato va a ser el primero de la frecuencia. Pero para ir acumulando los datos, lo que vamos haciendo es que vamos sumando este valor, el valor anterior, más el siguiente valor de la frecuencia. Siguiendo, sería este valor más este otro valor. Siguiendo, tendríamos este valor más este otro valor. Tendríamos este valor más este valor. Este más este.
tendríamos este más este. Tendríamos este más este. Luego tendríamos este valor más este otro valor. Y por último, este valor más este otro valor. Bien, ya tenemos, fíjense que coincide, ¿eh? Coincide con los datos que teníamos ahí abajo, con 180. La frecuencia absoluta debe coincidir. Ahora vamos con la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa agarramos los valores de la frecuencia y los dividimos. Vamos a dividir entre este dato, lo vamos a fijar con F4 y me da un 6% y simplemente jalamos. El final me tiene que dar entonces el 100%. Vamos a ver, ahí está el 100%, que lo vamos a poner en negrita, lo vamos a encerrar. Y por último tenemos la marca de clase. Entonces con la marca de clase lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un promedio. Entonces una suma realmente de este valor más este otro valor, cerramos paréntesis, sobre 2. Entonces ahora simplemente vamos a jalar. Y tenemos ahí entonces el valor de lo que es en este caso la marca de clase. Vamos a, para dejarlo en términos de sin cifras decimales, entonces vamos a quitar los decimales por ahí y lo vamos a dejar de esa forma. Bien, entonces había dicho yo que esta fila quedaba vacía con una intención de que cuando hagamos el polígono de frecuencias, pues me quede a partir de 0. Entonces lo que hacemos acá es lo siguiente, utilizando un poquito la lógica. Si aquí es 548, quiere decir que en el límite real aquí también era 548. 548. Le resto 1, entonces me queda 547, ¿cierto? En la frecuencia va a ser 0, la frecuencia absoluta va a ser 0, 0. Y pues aquí sí podemos calcular su marca de clase. Entonces podemos decir este valor más este otro valor dividido entre 2. Ya lo tenemos. Vamos a dar copiar formato. Ya lo tenemos. Bien. Entonces ya tenemos ahí la tabla de distribución de frecuencias. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es el histograma. Entonces para poder hacer el histograma nos vamos a ir a insertar. Y vamos a buscar un gráfico de barras, cualquiera, no importa. Vamos a escoger este. Vamos a escoger este. Vamos a borrar. Vamos a borrar aquí. Vamos a irnos otra vez a insertar. Gráficos. Ahí, que esté vacío. Lo vamos a hacer más para la derecha para que lo puedan ver mejor. Bueno, entonces ahí usted en el gráfico que lo que aparece vacío le da clic derecho, se va a donde dice seleccionar datos. En la parte de seleccionar datos usted le va a dar a agregar y pues aquí usted le va a poner frecuencia y va a tomar los valores, en este caso de la frecuencia, todos los valores de frecuencia. Ya los tiene, ya tiene entonces la primera parte del histograma. Usted ya puede ver el histograma como está diseñado. Sin embargo, vamos a ocupar hacer un polígono de frecuencias. Entonces otra vez nos vamos acá a seleccionar datos, le vamos a agregar y vamos a agregar exactamente la misma frecuencia que habíamos tomado al inicio. Ok, ya lo tenemos. Ahora lo que hacemos es lo siguiente, nos vamos a formato y le vamos a poner 0. Porque recuerden que las barras del histograma son pegadas, entonces lo vamos a pegar. Ok, entonces ya lo tenemos por ahí, ya tenemos pegado. Y ahora lo que nos queda, si ustedes se fijan, lo que nos queda por ahí es sacar el polígono de frecuencia. Entonces aquí vamos a seleccionar lo que está en color naranja
Nos vamos a ir a insertar y le vamos a dar un gráfico ahí de un polígono de frecuencia. Si ustedes se fijan, ya tenemos el polígono de frecuencia y tenemos el histograma. Al histograma le vamos a dar un color diferente, un relleno, color podría ser un verde, y el borde le vamos a dar una línea sólida de color negro. Vamos a aumentar un poquito más el tamaño. Igual usted puede hacer lo mismo con el polígono de frecuencia. Usted le puede poner el color, qué sé yo, rojo podría ser, y le da la anchura que usted quiere. Ok, para ponerle el nombre, entonces nos vamos a ir a formato, le vamos a dar títulos del eje, títulos del gráfico encima, y aquí le vamos a poner histograma de capas de llantas. Ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos nuestro histograma. Miren que el histograma tiene una distribución prácticamente normal, ¿ok? Sin embargo, sí se nota en estas barras de aquí, se nota que se está entregando más producto al cliente de lo que se debería, ¿no? Y por este lado, miren, aquí hay una distribución más normal, más normalizada que con la parte derecha. O sea que aquí hay un sesgo en la parte derecha, hay más datos, se está entregando más capas de ULE al cliente de lo que realmente requiere. Y aquí lo podemos observar. Bien, ahora vamos a trabajar después de hacer el histograma y darnos cuenta con un bosquejo, con una imagen visual de lo que está sucediendo. Vamos a irnos entonces al CP, a los índices de capacidad. Entonces en el CP, recuerden que era la especificación superior menos la especificación inferior. Entonces especificación superior es 558, vamos a ponerlo entre paréntesis, 558 menos 542, cerramos paréntesis, abrimos el entre paréntesis, entre 6 veces el valor de la desviación estándar. En este caso la desviación estándar es este valor, y cerramos el paréntesis y le damos igual. Entonces nos da un CP de 1.35, que realmente, si ustedes se acuerdan la teoría del CP, pues está dentro de un valor aceptable, ¿verdad? Es bastante aceptable. Ahora vamos a calcular el CPI y el CPS. Entonces el CPI se calcula con la media. Vamos a utilizar paréntesis aquí también. La media menos la especificación, en este caso inferior, que son 542, dividido, en este caso, entre 3 veces sigma. Vamos a poner entre paréntesis 3 veces la desviación estándar. Vamos que sí. Ahora vamos con el CP inferior. Entonces lo mismo. Ahora vamos entonces. Primero es la especificación superior, que son 558, menos la media. Dividido entre 3 veces la desviación estándar. Y ahí lo tenemos, 0.93. Y si ustedes recuerdan, el CPK se calculaba como el menor valor de estos dos datos, ¿verdad? Entonces el menor valor acá, el mínimo de estos dos datos que tenemos por acá, pues es 0.93. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente es cierto, que en la parte derecha, lo podemos ver en el histograma, que se está entregando más producto de lo que se debería estar entregando al cliente. En estas barras de acá debería estar en una distribución más normal. Esta barra debería estar aquí en este lado de acá, esta otra barra en este lado de acá. Se está entregando más producto de lo que se debería. Y la kurtosis, pues nosotros ya sabemos que la kurtosis es la parte de arriba, es la media. Vamos a abrir un paréntesis.
va a ser la media menos el valor nominal, que son 550, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, entre, en este caso, 0.5, que es el 1 medio, multiplicado, en este caso por las especificaciones. Entonces serían 558 menos 542. Esto lo vamos a poner entre paréntesis. Ok, aquí hay un error. Vamos a corregir aquí el error. El error está aquí. Y tenemos un valor de kurtosis de 31.11%. Entonces ya la kurtosis ya me dice a mí que el proceso está descentrado. Porque recuerden que el valor de la kurtosis solamente tiene que ser valores por debajo del 20%. Y aquí me está dando un 31.11%. A pesar de que el proceso es aceptable, que tengo problemas en las tiras del hule, pero en la parte superior, me doy cuenta de que está completamente descentrado. Entonces tengo que centrar más el histograma, hacer más que estas barras de aquí disminuyan, ir a revisar qué está pasando con los trabajadores, con las tiras de hule que se están cortando, y verificar que no se esté entregando más de lo que se debería estar entregando. Por último, vamos a hacer el análisis de cada uno de las situaciones. Entonces vamos a hacer aquí el análisis del caso real. Dentro de las medidas de tendencia central, que ya tenemos que la media es 552.5 milímetros, la mediana 552, la moda 552, podemos sacar el siguiente análisis. Es que, número 1, la tendencia central del proceso está movida hacia la derecha. Eso ya nosotros lo podemos comprobar. Lo podemos comprobar en esta parte de acá, con estas barras de acá que está movido hacia la derecha. De la longitud óptima de 550 milímetros. Que el 50% de las mediciones fue mayor a 552 milímetros. También eso ya nos dimos cuenta. La longitud más frecuente fue de 552, siendo la moda el dato que más se repite. Y que las medidas de tendencia central son relativamente similares, por lo que hay cierta simetría en la distribución de los datos. Y eso es cierto. Si ustedes miran el histograma, en el histograma podemos ver que hay bastante simetría de una barra con otra. Entonces eso también se puede notar ahí. Como conclusión de esta parte es que el proceso está descentrado hacia la derecha, eso ya lo vimos, y que la media es actualmente de 552.5 milímetros. Ahora, hablando directamente de lo que es el rango medio de la desviación estándar, el rango medio nos dio 4.61 milímetros, la desviación 1.96 y la desviación estandarizada nos dio 1.98. Como reflexión o como comentario hay dos formas de estimar la desviación estándar del proceso. Una, calculándola directamente de los datos de una tabla, como lo que hicimos, porque estamos utilizando un muestreo sistemático, y la otra dividiéndola del promedio de los rangos entre la constante de 2, que depende del tamaño del subgrupo, como lo hicimos en la tabla. En este caso, la desviación es de 1.98. Dentro de los límites reales, teníamos 546.56 que está dentro de especificación, está dentro de las tolerancias, pero que el límite real superior es de 558.44, que se sobrepasa un poco, ¿no? Que es lo que nosotros podemos ver aquí en el histograma con estas barras de aquí que está sobrepasado, que no hay una simetría en la distribución de esos datos. Podemos decir entonces como conclusión en esa parte de ahí o comentarios de que usualmente la longitud de las capas varía entre 546 y 558 con un promedio de 552.5. La amplitud de estos límites es menor a la variación tolerada, es cierto. Si yo saco la variación tolerada es mucho menor que la real. El límite real superior se supera las expectativas, las especificaciones inferiores, por lo que está cortando capas que exceden la longitud aceptable, lo que yo les decía. Se están cortando longitudes de capas mayores. Como conclusión es que la variación real del proceso es aceptable, pero están cortando capas que exceden los 558. Entonces hay que ir a revisar el método que están empleando los trabajadores, la cortadora, el filo de la cortadora, en fin, tenemos que ir a revisar varios aspectos. Dentro del histograma, ¿qué podemos decir del histograma? Bueno, que la distribución de los datos se ajusta razonablemente bien a lo normal y no se observa ningún comportamiento especial.
que la tendencia central se ubica cerca de 552 milímetros del cuerpo del histograma, está desplazado hacia la izquierda, en este caso hacia la derecha, la longitud nominal de 550. Aquí no es izquierda, aquí es hacia la derecha. Vamos a corregir. Aquí es derecha. Hay problemas en la especificación superior. Si el proceso se centra, el histograma cabría perfectamente dentro de las especificaciones. Y al centrar el proceso, como conclusión, su capacidad real sería más que aceptable. Dentro de los índices de capacidad, pues ya vimos algunos ahí en el Excel. Entonces podemos concluir que la capacidad potencial del proceso es adecuada, ya que el CP es de 1.33. La capacidad real del proceso es mala, ya que el CPK es menor que 1 cuando sus valores deberían de ser mayores que 1.30, como lo vimos en la teoría. Y también los problemas de capacidad se deben a que el proceso está descentrado a un 31.11% al derecho, en la parte derecha de 550. Y la conclusión final es que al centrar el proceso se tienen que hacer los ajustes, cambios necesarios para que la longitud de las capas disminuya 2.5 milímetros en promedio. Es decir, ir a hablar con el trabajador, revisar la cuchilla de corte, revisar el proceso, el método, los instrumentos que están utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, jóvenes, esto es un ejercicio de la vida práctica de lo que es capacidad de procesos. Entonces espero que les sea de mucha utilidad para los chicos de bachillerato en control de calidad o los chicos de jóvenes que están estudiando en la universidad y que estén cursando la clase de control de calidad. Por mi cuenta es todo, nos vamos a quedar por acá y nos vamos a ver en la próxima cápsula.